Saludos a todos los suscriptores y seguidores de Alan y Maud. En esta ocasión vamos a hacer un video en consecuencia de sus comentarios. Nos pidieron saber cómo es el procedimiento del parrainage en francés, que es el sponsorship en inglés, y en español es el apadrinamiento. Es un mecanismo para entrar a Canadá a través de la residencia permanente bajo el vehículo del apadrinamiento a un familiar, en este caso el esposo. De hecho, yo soy residente permanente a través de este procedimiento por diferentes razones que tocaremos en otro video. En esta ocasión, en base a sus necesidades, querían saber cómo es más o menos el proceso, les vamos a compartir nuestra experiencia. En nuestro caso, Maud fue el que se aventó todo el trámite y, o sea, yo casi nada más que le firmaba las cosillas y le entregaba lo que ella me pedía. Pero ella es realmente la persona quien lo hizo de A a Z. Nunca contratamos ningún abogado. Sí nos ayudaron, por ejemplo, teníamos otros amigos, una pareja que ya lo habían hecho anteriormente, entonces ellos nos platicaron más o menos cómo era y vamos a escuchar a Maud si qué otras cosas fue lo que le sucedió en el proceso. Pero sí se puede hacer por uno mismo, ya que Maud y yo lo hicimos, sobre todo Maud fue la que lo hizo ella sola. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Maud va a hablar en francés porque no habla español y yo lo voy a estar traduciendo. Entonces va a ser bilingüe el video, va a estar en los dos idiomas, en francés y en español. También Maud va a enseñar lo que ella está viendo en su computadora y yo en la edición voy a tratar de ponerlo ahí en el video para que vean qué es a lo que ella hace referencia. ¿Okay? Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Donc en fait, on a commencé le processus exactement le 1 octobre 2021. Que oficialmente comenzamos el procedimiento el de octubre del 2021. Oui, puis à l'époque, on a commencé, les délais d'attente étaient estimés à 9 mois sur le site du gouvernement du Canada. Puis suite à ça, ben nous, on a envoyé une demande papier parce qu'initialement, c'était encore permis, ce qui n'est plus le cas là, aujourd'hui. Ok, dice que en aquella época, cuando nosotros lo comenzamos en octubre del 2021, tenía un tiempo estimado para todo el trámite de 9 meses, pero que de 9 mois, ouais, lo délai de traitement après. Ah, y también en ese entonces se podía enviar todo el trámite de manera física en papel. On pourra te montrer la photo aussi là, de tous les formulaires, la brique que j'ai dû envoyer au gouvernement du Canada là, pour donner un approximatif là, à quoi ça ressemble là, les papiers. Là. Dice que también en esa época, cuando ella la envió, tiene fotografías de qué fue todo lo que envió al gobierno de Canadá y dice que era una pila de papeles, algo así. ¿Es el Lolo? Ouais, vraiment. Dice que no exagera, que realmente era mucho. Mucho papel. Mucho papel. Donc. Mais tu l'as envoyé au gouvernement du Canada. Ouais. Oui, parce qu'initialement, quand on commence le processus, ben, dans notre cas, on est au Québec, donc je vais l'expliquer un peu plus tard aussi. Mais au Québec, là, on a une particularité, c'est que vu qu'on est une province francophone, il faut également là, procéder là, avec le gouvernement du Québec, il faut faire une demande. Mais initialement, on commence toujours là, avec le gouvernement du Canada, là, ce qui est la brique là, de détail. Ok. No somos abogados. Solo les estamos contando nuestra experiencia. Aparentemente lo que nosotros sabemos o creemos es de que para hacer este procedimiento de residencia permanente bajo este vehículo del apadrinamiento, normalmente creo que en las otras provincias simplemente se hace con el gobierno federal, el gobierno de Canadá. Pero nosotros que estamos en la provincia de Quebec, creo que es la única provincia donde se tiene que hacer el procedimiento bajo los dos gobiernos, tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Quebec. Primero se empieza con el gobierno de Canadá y después en los procedimientos ya se cambia al gobierno de Quebec. Vamos a seguir escuchando lo que ella dice. Otra cosa también que quiero dejar en claro es de que, por ejemplo, ustedes están escuchando fechas anteriores como el 2021, 2022, 2023 y las leyes cambian. Entonces a lo mejor lo que nosotros vayamos a contar se modifique un poco, ¿ok? Eso ya lo tienen que
corroborar ustedes de su lado o ustedes quieren contratar a alguien? Solo para que no digan que piensen que lo que nosotros estamos diciendo en este momento es exacto, porque las leyes cambian a través del tiempo, entonces puede que haya cambios. Le processus est exactement complété, nous, après 22 mois, 20 ou 22 mois. Ça s'est complété le juin 2023. Okay. Dice que el procedimiento se concluyó después de más de 20 meses. Puis, ben, suite à ça, quand même, c'est un processus qui est complexe. Dans notre cas, il y a eu des erreurs quand même. On a dû beaucoup téléphoner là, à IRCC, qui est le gouvernement là, du Canada pour l'immigration, parce que en fait, le gouvernement du Québec, là, des fois, ils ont un petit problème d'arrimage entre les deux services, qui fait en sorte que nous, ils ont refusé nos papiers au gouvernement du Québec et qu'à la fin, ils ont accusé Alan d'avoir reçu un courriel pour la carte de résidence permanente, alors qu'en réalité, il n'avait pas reçu le courriel. Sí. Otra cosa que también quiero dejar en claro antes de traducir lo que ella dijo es de que, por ejemplo, ya están escuchando que, por ejemplo, en la página de internet decía que se tardaban 9 meses el procedimiento, pero que al último, en realidad, prácticos fueron 20 meses. Como teóricos eran 9, pero en la práctica se transformaron en 20 meses. Ahora, lo que Maud estaba diciendo es de que como aquí se empieza como que a triangular información o se tienen que estar haciendo procedimientos entre los dos gobiernos, existe el riesgo de que se hagan, de que haya fallas, de que haya errores. Bueno, entonces existe el riesgo de que los mismos gobiernos se puedan equivocar porque son personas las que están trabajando ahí, entonces en sus trabajos pues a veces hacen errores. Entonces, por ejemplo, a nosotros Maud había enviado todo correctamente porque hay una guía en internet que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces ella envió todo y nosotros estábamos a la espera de ellos y nos lo regresaron, que según habíamos hecho algunos errores. Y después cuando Maud volvió a verificar todo y los errores que según nosotros habíamos hecho, nosotros no cometimos ningún error, fueron ellos quienes no sé por qué se equivocaron. Entonces volvimos a enviar otra vez todo igual y ya después creo que Maud había escrito que no, que lo habíamos hecho todo correctamente y ya lo aceptaron. Entonces, ouais, mais genre 4 mois plus tard. Là. Sí, siempre se tardan mucho. Parce qu'il disait qu'il allait nous envoyer un papier très clair où ça avait été écrit. Votre demande a été acceptée, vous pouvez commencer le processus au gouvernement du Québec. Et il disait que ça serait écrit noir sur blanc. Donc, on attendait ce papier-là, alors qu'en réalité, c'était pas écrit noir sur blanc. Vraiment ce qui était demandé, mais c'était le bon. Fait que c'est seulement genre rendu en avril que, vu qu'il arrivait pas, je me suis dit, oh, je vais téléphoner juste pour voir. Finalement, c'était le bon. Sí, porque luego dicen que al gobierno que, por ejemplo, que se los van a enviar súper claros para que solo se siga a pie de la letra, pero al final de cuentas no es realmente muy claro. Entonces, pues se presta para muchas ambigüedades y que cada respuesta siempre encadena un delay, un retardo. Siempre pues hay mucho retardo, como por ejemplo lo enviamos y después de 4 meses nos contestaron y cosas así, y por cosas que nosotros sí hemos hecho bien. Entonces tengan ese detalle en cuenta, ellos se pueden equivocar, nosotros nos podemos equivocar, siempre está ese riesgo latente. Y que por ejemplo también al último, ya cuando ya estamos en la última etapa, ya para tomarme creo que una fotografía en internet se la tiene que subir para lo de la carta de la residencia permanente. Igual, según yo tenía que haber recibido un correo y ese correo nunca me llegó. Lo chequé en mi bandeja de correos no deseados, lo chequé por todas partes y simplemente no llegó. On a regardé dans les miens aussi, puis... Sí, simplemente el correo no llegaba. Y según ellos decían que ya lo habían enviado y entonces pues siempre teníamos que estar comunicándonos con ellos, les hablamos por teléfono. Y ese es otro detalle también, porque por ejemplo hay un horario para que tú los llames, creo que es como de 8 a 4, algo así, pero a las 8 en punto, si tú hablas antes de las 8,
te dicen que todavía no es el horario de los trabajadores, entonces el sistema te cuelga porque es un sistema automatizado. A las 8 en punto usted tiene que llamar porque a las 8:01 ya la línea ya está saturada. Y no es broma, en base a nuestra experiencia. A lo mejor cuando ustedes lo hagan ya va a ser diferente, pero nosotros lo que vivimos es de que, sí, o sea, nosotros a las 8 llegábamos a lograr tener, a que nos pusieran en la lista de espera. Y si nos tardábamos como 1 minuto, 2 minutos, ya el sistema ya estaba lleno y entonces te colgaba automáticamente. Porque hay, o sea, mucha gente que está llamando al mismo teléfono, porque, o sea, hay gente de todo Canadá. Puis aussi, une chose qui est vraiment un inconvénient, c'est qu'en fait, quand on téléphone aussi, des fois, il y a des agents qui veulent pas nous aider. Puis, tu sais, quand on dit vraiment pas vouloir nous aider, c'est vrai, là, tu sais. Quand on a commencé le processus, je voulais savoir si c'était accepté qu'on envoie une photo en noir et blanc. Puis, la madame m'a dit, ben référez-vous au guide, c'est une question non utile. Elle voulait raccrocher, elle voulait pas m'aider. Après ça, à la fin, quand on est arrivé aussi avec ton erreur, comme quoi qu'on n'avait pas reçu le courriel, la madame, elle m'a dit, ben c'est moi. Elle dit, nous autres, on s'occupe pas de ça. Tant pis. Il voulait pas nous aider, là, donc Alan et moi, on a dû rappeler. Puis c'est Alan qui a réussi à avoir un agent qui était vraiment gentil, puis qui lui a dit, ah, écoutez, Monsieur Benitez, on va s'occuper de ça, vous allez avoir le courriel. Puis ça a pris même pas 1 semaine, on avait reçu le courriel. Sí, lo que Maud está diciendo es de que, por ejemplo, también en base a lo de las llamadas con los agentes de inmigración, les llamábamos y es cuestión de suerte. Hay algunos agentes que son muy amables y hay otros que no son nada amables. Por ejemplo, Maud, que ella es canadiense, hablaba con ellos mismos y algunos simplemente no querían ayudarla. Que ella preguntaba, o sea, sus preguntas, porque algo, a lo mejor un detalle puede significarlo todo. Y que, por ejemplo, la señora le contestaba, no es una pregunta pertinente. O que simplemente la referenciaba a la guía, pero Maud había leído toda la guía. Entonces, si Maud tenía una pregunta es porque en la guía no venía. Entonces marcaba para asegurarse el 100% y le decían que sus respuestas no eran pertinentes o cosas así y le colgaban y no querían simplemente ayudarla. No todos, hay algunos que sí son buena gente y hay otros canadienses que no son buena gente, o sea, como en todos los lugares. Fait que, comment t'as trouvé ton expérience? Como me pregunta que cómo yo sentí la experiencia. Antes de eso quisiera agregar otra información de que, por ejemplo, luego lo que les digo, que la línea ya está saturada a las 8:01 o 8:02, y síganlo intentando, porque, por ejemplo, a lo mejor a las 8 ya no lo lograron, pero hay alguna gente lo que hace es pues, insistir y marcar durante todo el día. A lo mejor lo van a lograr, a lo mejor no. Y bueno, como yo encontré la experiencia, pues no es nada agradable siempre esos procedimientos de inmigración. Afortunadamente, bueno, fue Maud la que hizo todo el procedimiento. Yo casi no aporté mucho en realidad, pero que al final de cuentas pues siempre es desagradable estar en la incertidumbre, porque yo tenía mis permisos de trabajo con mi empresa, y eso de que en teoría este procedimiento del apadrinamiento, en teoría es uno de los más rápidos, porque hay otros que en teoría tardan muchísimo más tiempo, y inclusive que es uno de los más rápidos, se tardaron como 2 años. Y pues en ese inter pues siempre está la incertidumbre de tu estado migratorio y de que según te van a responder y tú estás siempre a la espera, siempre estás a la espera. Sí, pues no es nada bonito. Y o sea, simplemente es incertitude jurídica. Ouais, c'est vraiment ça le pire, c'est l'incertitude parce que tu es tout le temps en train d'attendre des papiers. Tellement que on était tellement dans l'espoir de recevoir des papiers tout le temps parce qu'on était sans nouvelles qu'on a développé un genre de toc avec la boîte à mal.
Je sais pas si tu te souviens, tu sais, le processus était terminé, puis j'étais encore après la boîte à mal pour voir si j'avais du courrier. Parce que, tu sais, on a été là-dedans là, pendant 20 mois dans l'espoir de tout le temps recevoir quelque chose. Fait que vraiment, là, quand ça s'est concrétisé, tout ça, c'est un gros poids sur les épaules qui est tombé, là, parce que, oui, en tant que tel, je vais vous montrer faire les papiers. C'est vrai que faire les papiers, les remplir, c'est vrai que c'est pas difficile. Ce qui est compliqué, et ce qui est difficile, c'est vraiment au plan, c'est du moral. Parce que c'est long, t'as de l'espoir, tu sais pas si au bout du compte, tu vas être refusé. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus au plan moral qui est difficile que vraiment remplir la paperasse. C'est de la paperasse, mais vous allez voir, il y a un guide. Fait que tout se fait bien. Okay. Sí, dice que ella de su perspectiva igual lo más difícil es la carga moral, que igual ella comentaba que por ejemplo siempre tenía, con esa incertidumbre, siempre tenía que estar yendo al buzón físico para ver si había recibido correspondencia de las cartas que luego el gobierno te enviaba, porque hay dos maneras de comunicación, te envían cartas y también te envían correos, entonces todos los días tenía que ir a checar las dos, y después de que ya, lo que ella cuenta es de que después de que se terminó el proceso, que ya era residente y ya todo estaba bien terminado, aún todavía iba todos los días a ver el buzón físico y electrónico a ver si había algo, pero simplemente ya no estábamos en el procedimiento, ya se había terminado. Y dice que lo más difícil para ella eso fue la carga moral y psicológica, porque dice que el procedimiento al final de cuentas es simple, porque hay una guía y ahí te explica literalmente todo. Que lo más difícil es pues el aspecto personnel. Puis, un truc que j'aurais à donner, justement, je parlais que les papiers étaient simples à remplir, mais quelque chose qui est important qu'on sache avant de commencer le processus, et en fait, c'est que tous les documents qui sont faits par le gouvernement du Canada sont faits et adaptés en fonction de toutes les autres provinces que celle du Québec. Donc, quand on commence le processus, le premier formulaire que tu as à remplir, il y a une question en lien avec avez-vous votre certificat de sélection du Québec ou êtes-vous dans telle province, alors que c'est pas adapté pour le Québec. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand il y a une question pour laquelle vous n'êtes pas capable de répondre en raison de la province où vous vous trouvez, ou que vous avez besoin de laisser des précisions, nous, à chaque formulaire qu'on faisait, c'est qu'on écrivait un document Word, on faisait une feuille à laquelle on ajoutait des précisions. Donc, ce qui nous a permis là, d'être acceptés puis de prouver en fait qu'au gouvernement du Canada, les informations qu'on inscrivait étaient véridiques et qu'on appuyait là, avec des preuves. Là. Parce que si vous avez tout simplement laissé la question en lien avec les certificats du Québec quand on commence le processus de parrainage, si vous laissez cette case-là vide, ben, ils vont vous renvoyer vos papiers. Parce que pour eux, vous ne l'avez pas rempli, c'est faux. Vous le retournez à la maison. Et c'est important de savoir que quand vos papiers sont renvoyés à la maison, vous recommencez depuis le début, donc vous retournez à zéro. Et nous, avant qu'ils touchent nos papiers, ça a pris 6 mois. Donc, ça ne vous tente pas de revenir dans la liste d'attente et de zéro. Que dans le formulaire, là, admettons là, que tu voulais laisser ça en blanc, mais finalement, dans la page Word, tu avais rédigé pourquoi tu avais laissé ça en blanc. Ouais. Mais est-ce que dans la case blanche, là, tu écrivais quelque chose comme « aller voir ». Non, tu peux rien écrire parce que c'est un document qui est fait à... Faut que tu coches. Fait que t'as pas le choix de laisser vide. Okay, fait que ça veut dire que là-bas aux autres, ils lisent tout, ils voient qu'il y a des cases en blanc, mais pareil, ils continuent avec ce que tu as envoyé là? Ouais, ben dans notre cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, par contre, vu que c'est fait par Internet, je sais pas comment ça fonctionne. Mais dans notre cas, on avait l'option de toujours laisser des précisions. Ok, Mauda ha dicho muchas cosas, pero voy a tratar de sintetizarlo. Dice que los documentos y todas las guías y todo el procedimiento de los formularios y todo eso está hecho, diseñado para las otras provincias que para la provincia de Quebec. Porque, por ejemplo, ellos ya te hablaban de cosas que se aplican en las otras provincias, pero que en Quebec se aplican como después.
Entonces, en los formularios te pedían cosas que, por ejemplo, el certificado de selección de Quebec, que todavía no lo teníamos porque todavía no estábamos en ese proceso, ya que nosotros estamos en Quebec. Y en el formulario lo dejábamos en blanco, pero sin embargo, ella hacía otro documento Word en un procesador de texto, escribía por qué lo había dejado en blanco, o sea, si necesitaba precisar más información, dar más información, se apoyaba con los escritos que ella hacía y entonces los enviaba. Y eso quiere decir que en nuestro caso, las personas de allá llegaban, leían el formulario, veían que el formulario estaba en blanco, pero continuaban leyendo lo demás hasta leer sus escritos. Porque si uno deja algo en blanco, en teoría te lo tienen que regresar, te lo tienen que tachar porque está incompleto. Pero que ella agregaba más información porque lo había dejado en blanco y así, para seguir en el procedimiento. Et c'est très important d'avoir Adobe. Parce que tous les formulaires du gouvernement du Canada, quand on les ouvre, nous affichent un formulaire qu'on n'est pas capable de les ouvrir. Et toute la gang. Donc, c'est vraiment important là, d'avoir le logiciel Adobe pour pouvoir ouvrir chacun des PDF. Ou sinon, ça ne fonctionne pas. Dice que es muy importante tener el programa Adobe para poder abrir los PDFs, porque los PDFs del gobierno de Canadá, si no tienes ese programa instalado, no los puedes abrir. Simplemente te va a decir que no los puedes abrir, te va a marcar un código de error. Moi, je serais prête à expliquer là, vraiment comment se procurer en fait là, les documents, puis je serais rendue là. Que Maud ahora les va a explicar dónde ir a buscar la guía y dónde ir a buscar los formularios. Ok. Donc, en fait, là, pour commencer là, le processus de parrainage, là, il est bien important là, de se procurer là, le guide complet. Donc, sur Internet, là, on peut toujours bien écrire là, IMM 5289, dans lequel là, tout les indications sont écrites. Donc, avant de présenter une demande de parrainage, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, vos obligations en tant que répondante, si vous voulez annuler votre engagement, comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir répondant? Parce qu'en fait, le répondant, c'est la personne qui va parrainer. Donc, moi, le répondant dans notre situation, c'était moi. Et ensuite, on continue. Puis, ça va vous expliquer là, vraiment là, chacune des étapes. Donc, procurez-vous les trousses de demande. Donc, en fait, pour se procurer les trousses, aquí estas son las páginas del gobierno de Canadá, son las páginas oficiales. Por ejemplo, aquí podemos ir a ver que es en canada.ca. Inmigración, refugees, citoyenneté, etcétera, etcétera. Dice Maud que simplemente con que escriban esto, ustedes van a llegar a la guía completa. Aquí dice guía completa y les dan cuál guía. Aquí esto en español quiere decir apadrinar vuestro esposo, o conjoint fait es como la persona con la que vives, como vuestro compañero conyugal o un hijo, porque uno puede apadrinar a su esposo o a un hijo o a un niño, y esta es la guía que se tiene que utilizar para este procedimiento. Y aquí viene todo detallado, está en inglés, en francés, no sé si está en español. ¿Y le estoy dando son langues? j'ai jamais vérifié. Que no hemos verificado esta información si está en otro idioma, pero ustedes pueden traducirlo con alguna aplicación de internet, con el Google Translate o algo así. Il l'a en anglais. Pero está en inglés y en francés por lo menos, porque son los idiomas oficiales del gobierno de Canadá. Mais ça t'explique un petit peu, tu sais, comment tu deviens répondant. En fait, ça t'explique toutes les étapes à faire pour présenter ta demande jusqu'à la fin. ¿Eso le hace lo guía? Sí. Okay. Dice Maud que esta es literalmente la guía y que aquí hay todas las etapas que se tienen que seguir. De la 1 creo que la última es la 6. Y también otra cosa que ella decía, que los répondants
el, la persona que responde es la persona que está apadrinando a alguien. En este caso es Maud, que me estaba apadrinando a mí. Entonces Maud era la persona que respondía, la répondant. Donc, on a, tu sais, comment après ça, comment tu vas chercher tes documents, lequel tu vas chercher, tu remplis jusqu'à la fin, là, envoyer, là, dedans. ¿Ça te lo di la guía là-dessus? Ouais. Que dice que la guía ahí te dice qué documentos tienes que ir a buscar, qué formularios tienes que ir a buscar y cómo los tienes que enviar y todo. Donc ensuite, là, pour pouvoir là, aller se chercher, pour pouvoir vérifier en fait là, les délais de traitement, donc vérifier les délais. Donc en fait, là, ici, je l'ai fait pour nous. Donc ce qui est bien important à comprendre quand on débute le processus de parrainage, c'est qu'on peut faire le processus de parrainage à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada. Donc dans notre cas, on a parrainé un membre de la famille. Qui parrainez-vous? Donc, vivant au Canada ou vivant à l'étranger. Donc, nous, pour vivant à l'extérieur du Canada, au Québec, on estime que traiter une demande, c'est 26 mois. Si je le fais pour une autre personne, pour qui on parraine quelqu'un qui, à l'extérieur du Québec, on va le mettre au Québec par exemple. Donc, on parraine quelqu'un qui, je sais pas, au Guatemala, puis on veut qu'il s'en vienne vivre ici, on voit 34 mois pour ce programme. Ok, bueno, esta página te dice cuál es, te dice, está hecha para verificar el tiempo del tratamiento, del procedimiento, del trámite. Y aquí uno va especificando cuál es la necesidad de cada persona, cuál es el tipo de la demanda, a quién van a apadrinar y dónde se encuentra esta persona, si se encuentra ya en Canadá o al exterior de Canadá. Y la página de internet les va a dar el tiempo estimado. Para una persona que ya está viviendo o que ya está dentro de Canadá, son 26 meses. Cuando yo lo hice eran 9 meses teóricos. Y si alguien está en el exterior de Canadá, llega a 34 meses. Entonces es más tiempo si uno está afuera de Canadá. Puis pour chercher là, vraiment là, cette page-là, juste à écrire dans Google les délais de traitement IRCC. Que para llegar a esta página igual simplemente busquen en Google, bueno, ya lo dice en francés, es verifier les délais de traitement, o en español es verificar los retardos, el tiempo del tratamiento. Pero no sé si lo busquen en español vaya a salir porque todo esto está en francés o en inglés. Donc, un coup qu'on a le guide, on arrive à procurez-vous la trousse. Donc là, on est rendu à l'étape 1 de se procurer les documents. Donc, quels documents qu'on doit remplir pour parrainer notre personne? Donc, pour faire ça, on écrit trousse IRCC, trousse ou un formulaire de demande IRCC. Donc, les documents à remplir sont différents en fonction de la personne qu'on parraine et de sa provenance. Donc, trousse de demande, nous c'était immigré au Canada. Pour quelle raison qu'on le faisait? Parrainer un membre de la famille qui était mon époux. Obtenir une trousse. Tu fais envoyer. Donc, ici, en bas, ça va changer un petit peu. On arrive ici, encore une fois, parrainer votre époux. Et dans quel pays habite la personne qui sera parrainée? Donc, Alan, lui, habitait au Canada. Et dans quel autre pays la personne que vous parrainez a-t-elle vécu? En tout cas, Mexique. Donc ici, gars, un coup que c'est fait, télécharger et remplir ces formulaires en PDF.
Donc, tu remplis la demande de parrainage, qui est le formulaire IMM 1344, formulaire de renseignement sur la relation, 5532. C'est tous les formulaires quand on remplit ceux-là aussi. Après ça, il t'explique quelques petites étapes, comment tu présentes ta demande en ligne et tout. Lo que Maud les acaba de mostrar es la página de internet para buscar el buen formulario en función de vuestras necesidades. Si por ejemplo, ella puso un ejemplo que era el mío, de que yo era una persona que yo vivía aquí en Canadá y cuál era el país anteriormente donde yo había vivido y a quién estamos apadrinando, que es al esposo. Bueno, entonces ya uno le da a buscar y ya te dice, ok, usted necesita descargar este formulario. Ya usted le pica ahí y se le van a descargar los formularios. Donc, c'est ce qui fait le tour. Là. Ça vous sort tous les documents. Puis, si vous venez du Québec, en fait, là, vous pouvez chercher parrainage Québec, et puis dans notre cas. Puis, on va sur le site là, du gouvernement du Québec. Là, puis, gars, présenter une demande d'engagement. On a toute l'information, les documents à remplir. Puis pour le gouvernement du Québec, là, c'est beaucoup moins compliqué. Ça va bien quand on téléphone, ils nous répondent tout de suite. Là. Ah, bueno. Ouais. Ok, Maud lo que acaba de decir es de que, por ejemplo, nosotros ya les enseñamos qué es lo que se tiene que hacer en el gobierno de Canadá, pero como ya les dije, también se tiene que hacer en el gobierno de Quebec. Y en el gobierno de Quebec, igual, bueno, pues ahí se meten a Google, y ahí le ponen a apadrinar al esposo en Quebec. Ya se meten al gobierno en la página del gobierno de Quebec y ahí igual les van a decir qué es lo que se tiene que hacer, toda la guía completa, qué es lo que se tiene que hacer de A a Z. Y Maud dice que es más fácil y que es mejor el gobierno de Quebec, que por ejemplo con ellos sí uno les habla y sí les contestan y sí son más amables y todo, que con el gobierno de Canadá. Toutes les étapes sont ici. Ben, le parrainage au Canada, avoir le certificat, coûte 319. Que aquí está todas las etapas y que le aparece todo, hasta inclusive cuánto es lo que se tiene que gastar. Por ejemplo, para apadrinar a una persona son $320. En todos estos procedimientos siempre hay gastos que se tienen que cubrir, que los gastos por los trámites, que si hay fotos, que si se tienen que traducir documentos. Donc, merci à tous là, pour avoir regardé notre vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous éclairer là, dans votre processus là, de parrainage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à nous écrire là, en commentaire. Bye bye! Maud les acaba de decir que muchas gracias, que si tienen alguna pregunta ahí lo escriban en los comentarios y nosotros nos vamos a responder, que espero que les haya gustado mucho el video. Y bueno, solo para responder cuánto fue lo que me costó el procedimiento, fueron $2,500 canadienses, que en pesos fueron aproximadamente algunos 40,000 pesos mexicanos. Bueno, muchas gracias y compartan el video a quien les vaya a servir y hasta la próxima.